Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenos días, buenas tardes. Gracias por estar viendo este video. Acá en este video yo voy a explicar la guía 3 de la semana 3. Esta es la tercera guía correspondiente a esta semana, la tercera semana de clases. Bueno, ahora vamos a ver una temática que tiene que ver con el movimiento, el desplazamiento, la distancia y la velocidad. Es bien fácil, solo tienen que poner mucha atención con la explicación. ¿Qué es el movimiento? ¿Mm? ¿Qué es el desplazamiento? ¿Qué es la velocidad? Bueno, yo creo que todos nos hemos movido. Todo en el universo tiene movimiento. Incluso los átomos, el sol, la tierra, todo de alguna manera tiene un movimiento. Las nubes también se mueven. Pero, ¿qué es el movimiento? Aquí hay una imagen, ¿verdad? De que aquí las estrellas en el cielo, los automóviles, la circulación, son ejemplos de movimientos. Nosotros nos movemos. Pero, ¿qué es el movimiento? A ver, pongan atención. ¿El movimiento qué es? Es un fenómeno físico que implica el cambio de posición que experimentamos respecto a un sistema o un tiempo determinado. En este caso, el movimiento puede ser uniforme y la velocidad puede ser constante. ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar. Vean, podemos ver acá esta niña que se mueve de este lado a este lado. Ella ha tenido un movimiento y ese movimiento tiene el nombre de desplazamiento. Pero, ¿qué es el desplazamiento? ¿Qué es un desplazamiento? Bueno, el desplazamiento consiste en, como lo dice acá, el desplazamiento solo se considera la longitud entre la posición inicial y la posición final. Por ejemplo, si usted sale de su casa a la escuela, usted se ha desplazado de un punto a otro. Pero existen algunas diferencias, ¿no? Existen algunas diferencias entre distancia y desplazamiento. Por ejemplo, usted se puede desplazar de su casa a la escuela y regresar nuevamente. Es diferente la distancia. Por ejemplo, si usted quiere ir de la escuela a su casa, hay una distancia. De su casa a la escuela, por ejemplo, hay 100 metros. Esa es la distancia de la escuela, 100 metros, 100 pasos, un ejemplo. Pero el desplazamiento es que si usted sale, va despacito, se detiene en la tienda, va al mercado, usted se desplazó más. La distancia ahí está, no se mueve, pero el desplazamiento depende. ¿De qué depende? De su movimiento. Por ejemplo, de usted, en vez de irse a la escuela directamente, se fue por una calle, se fue por otra, usted se desplazó más, tuvo un mayor desplazamiento, se desplazó más. Y la distancia es la misma de la escuela. Entonces, esa es la primera diferencia. El desplazamiento y la distancia es diferente. Por ejemplo, la distancia recorrida es la suma total de todos los segmentos, dice acá. Y el desplazamiento es la diferencia entre un punto inicial y el final. Veamos otro ejemplo. Si usted camina 50 metros hacia la tienda y luego regresa a su casa, ¿cuál fue la distancia recorrida y cuál fue su desplazamiento? Fácil. Veamos la siguiente fórmula. Aquí está. Usted fue a su casa, fue a 50 metros a la tienda, luego regresó a su casa. ¿Cuánto se desplazó? Usted se desplazó 100 metros, ¿verdad? Esta es la distancia que usted caminó, ¿verdad? Pero usted fue a su casa y regresó. Usted, su desplazamiento, no, regresó al mismo punto. Es decir, usted que regresó al mismo punto, no hubo un desplazamiento. Si usted hubiese llegado a la escuela y se hubiese quedado ahí, sí. Entonces, ¿cuál es la distancia que recorrió? Pues usted recorrió 50 metros, pero no se desplazó porque llegó al mismo punto. Ahora, veamos la cuestión del tiempo. Acá el tiempo tiene que ver, el tiempo es el periodo determinado durante que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Del tiempo surge lo que nosotros conocemos como la velocidad. ¿Cuál es la diferencia con la velocidad? ¿Ha escuchado usted cuando un carro va a 30 kilómetros, 100 kilómetros por hora en la carretera y la gente dice va a una velocidad increíble? Pues sí, va a una velocidad increíble. Pero, ¿qué es la velocidad? La velocidad, como lo dice aquí, pongan atención, es la razón del cambio de posición con respecto al tiempo.
Es decir, con respecto al tiempo, ¿cuál fue su cambio de posición? ¿Cuánto cambió usted con respecto al tiempo? Vamos a ver el ejemplo. Si un automóvil se mueve a lo largo de una calle en línea recta, aquí está el carro, veámoslo. En un tiempo determinado, la posición en un tiempo es cuánto se desplazó. Por ejemplo, si este carro estaba acá y estaba acá, el carro se desplazó 10 metros por segundo. Esa es la velocidad. El carro se desplazó del punto A al punto B, se desplazó 10 metros por segundo. Es decir, la velocidad tiene que ver con también el tiempo. Usted no puede llamarle velocidad si no solo le coloca, se movió el carro de acá para allá. No, necesita otro dato. Y ese dato es el tiempo. De ahí surge la velocidad. Un carro va a 50 kilómetros por hora. Es decir que en un 50 kilómetros por hora, es decir que en una hora el carro recorrió 50 kilómetros. En 2 horas va a recorrer 100 kilómetros. Un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Veamos, ese es un ejemplo. Y ahí surge otra medida que se llama la velocidad media, ¿verdad? La velocidad media es parecida, ¿verdad? A la velocidad es parecida. Aquí están unos ejemplos, ¿verdad? Un automóvil en Santa Ana va a 66 kilómetros por hora, pero sale de su casa a las 8 y regresa a las 9. El desplazamiento de San Salvador es de menos 10, 60 kilómetros, porque regresó al mismo punto. Entonces no hubo un mayor desplazamiento de ese vehículo. La velocidad no es lo mismo que rapidez. No, claro que no. La velocidad no es lo mismo que rapidez. La velocidad, dice aquí, veamos, describe el movimiento, tanto en la dirección como valor numérico. Indica qué tan rápido se mueve. Mientras que la rapidez no tiene dirección. En la rapidez no hay ninguna dirección. Usted puede ir el carro muy rápido, pero si no nos dice hacia dónde va, no se considera que haya una velocidad, sino del tiempo tampoco. Por ejemplo, en una piscina, aquí tenemos la piscina, hay una niña que va a nadar, pero la piscina tiene 50 kilómetros, 50 metros, y tiene que recorrer 100 metros. Asumamos que el tiempo en el cual realiza todo es en un minuto. El desplazamiento que realiza en este caso es cero. ¿Por qué? Porque regresó al mismo lugar. Se fue para acá, nadó hasta aquí y después regresó al mismo lugar. Podemos decir que su desplazamiento es cero, porque la coordenada del punto inicial es la misma coordenada del punto final. En cambio, la rapidez media solo nos interesa la distancia viajada, sin importar el punto inicial en el mismo punto. Es decir, si ella recorrió 100 metros en un minuto, ¿cuánto iba ella nadando? Por cada metro, por cada segundo, 1.7 metros por segundo. Es decir, que cada segundo que ella avanzaba recorría 1.7 metros. Es muy fácil esto. Veamos un ejemplo. Pongámonos a prueba. Si un auto de carreras corrió 200 metros en 10 segundos, ¿cuál es su velocidad? Corrió 200 metros en 10 segundos. ¿Cuántos metros recorría por un segundo? ¿Mm? Hacemos la división. 200 entre 10, 20. Iba a 20 metros por segundo. Es decir, que cada segundo que pasaba iba sumando 20 metros, 20 metros, 20 metros, 20 metros. Y si eran 10 segundos, recorrió a los 200 metros. Es decir, que por cada segundo este auto iba a 20 metros por segundo. ¿Ven? Fácil. Si recorres 7.5 metros por segundo y tardas 5 segundos en llegar al otro lado de la cancha de fútbol, ¿cuál es la distancia recorrida? ¿Ah? Si yo corro en cada segundo, en cada metro, doy 7.5 metros por segundo
En cada segundo que yo corro fuerte. En cada segundo me tardo 7 metros por segundo. En 5 segundos, ¿cuánto me tardo? Simple, multiplicamos 7.5 por 5. La respuesta es 37.5. Un perro corrió 120 metros a una velocidad de 5 metros por segundo. Es decir, que cada 5 metros que avanzaba lo hacía por un segundo. ¿Cuánto será? 120. ¿En cuántos segundos recorrió? ¿Mm? Para llegar a 120 metros. 24 segundos. 24 segundos. Esa es la lógica en las velocidades. ¿Cómo hacemos eso? Dividimos 120 entre 5. Dividimos 120 entre 5. Y nos da 24 segundos. Segundos. Calcula la distancia que recorre un auto que va a 80 kilómetros por hora. Es decir, que en una hora ese carro recorre 80 kilómetros. ¿Cuánto va a recorrer en 4 horas? Si en una hora avanza 80, ¿cuánto va a hacer en 4 horas? Multiplicamos 4 por 8, 32, 320 kilómetros. Esa es la respuesta. Esto tiene que ver con multiplicación y división. Calcule el tiempo necesario para que un automóvil que se mueve a 100 kilómetros por hora recorra una distancia de 200 kilómetros. Si en una hora recorre 100 kilómetros, ¿cuántas horas va a ser 200 kilómetros? Si en una hora recorre 100 kilómetros, en 2 horas, ¿cuánto va a recorrer? Si tiene una velocidad constante. 2 horas, muy bien, fácil. Bueno, entonces, ¿qué actividad va a hacer? Quiero que solo hagan esta primera, por favor, ¿verdad? Hagan solamente esta primera, esta segunda no la vayan a hacer, solo hagan la primera. Van a utilizar una regla o cinta de medir, un cronómetro y una calculadora. Usted va a trazar 10 metros con la cinta, puede hacerlo en la sala de su casa, que le tomen fotos, ahí le toman fotos, usted haciendo el experimento y una persona le tiene que tomar el tiempo o usted solo se toma el tiempo. Entonces usted va a ver cuánto tiempo se tarda en recorrer esos 10 metros. Por ejemplo, si usted lo hace corriendo, se va a tardar un segundo, quizás 2 segundos. ¿Ah? 2 segundos de recorrer 10 metros. Pero si lo hace caminando, distinto. Entonces usted va a poner acá el tiempo y la velocidad. El tiempo y la velocidad. Por ejemplo, si usted esos 10 metros corrió y lo hizo por un segundo, pues sería 10 metros, guioncito, segundo. Aquí usted va a poner 10m diagonal s. Si usted corrió 10 metros en un segundo, pero usted se fue caminando y recorrió ese metro y lo hizo caminando, lo hizo como en 5 segundos. Sería, ¿ah? ¿Cuánto sería? 2 metros, guión, segundo. Así sería. Y así va a ser lo demás, ¿verdad? Así, por metros por segundo. Solamente esta es la actividad. Cualquier duda pueden escribirme.